Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Hoy vamos a rascarle un poco a la noticia. Recuerda usted que al principio dijimos que dado el lema de este canal, cuestionemos todo, convendría ir más allá de la noticia, rascarle un poquito a la superficie para saber realmente qué es lo que hay detrás de esa a veces aparente inocuidad de la noticia. El día de ayer, o ya tarde por la noche, la CENTE, reunida en Asamblea General, decidió continuar en su plantón en el Distrito Federal y además acordaron que en tanto no se abroguen las leyes aprobadas por el Congreso en materia educativa, tanto la reforma constitucional del 3 y del 73 y las leyes secundarias, ellos continuarían en su plantón indefinidamente en el Distrito Federal. Esto nos lleva a algo que no debe ser nuevo ni para usted ni para mí. Si hay alguien por ahí que pensó que con la aprobación por parte del Congreso, tanto de las reformas constitucionales como de las 3 leyes que constituyen la legislación secundaria en materia educativa, se iba a empezar a resolver el problema de la calidad de la educación, del gangsterismo sindical que ha implantado la CENTE en varios estados de la República, ese señor o proviene de otro planeta, o es un ingenuo, o es un pícaro. Pero evidentemente no conoce la realidad mexicana, al menos en lo que se refiere al trato con este tipo de organizaciones, que más que representar a maestros y sus intereses, es una organización que sirve de frente a grupos radicales, algunos afirman, con datos supuestamente duros de algunas agencias de inteligencia, que están aliados con grupos o con células del EPR, con miras a desestabilizar la situación, y dicen ellos, ingenuos al fin, que con eso van a lograr iniciar la revolución armada en este país y nos llevarán al socialismo que va a significar la felicidad eterna. Bien, no importa que hayan llegado 50 años tarde al escenario político, pero vamos a respetar su punto de vista. Vayamos al tema central después de rascarle a esa superficie. Cuando se firma una supuesta agenda que nadie la conoce todavía en la Secretaría de Gobernación, ya va a ser una semana, se afirmó por parte de esta última dependencia del gobierno federal que a partir de este lunes las clases se reanudarían en el estado de Oaxaca, tomando en cuenta la agenda firmada. Se habla de que se les entregó una cantidad igual a 15 millones de pesos, con el compromiso de levantar el plantón y regresar a clases. No se secaba la tinta del papel donde estaba estampada la firma de los dirigentes, cuando ya estos estaban renegando de lo que habían firmado y exhibiendo la ingenuidad y novatez de los funcionarios del otro lado de la mesa, que creyeron que estas personas estarían dispuestas a respetar los acuerdos tomados. Esto nos lleva a algo todavía más profundo, porque al final de cuentas, pues no es infrecuente en nuestro país pícaros de esta ralea que estampan su firma y no les importa y violan contratos, no respetan compromisos, menos pagarés o menos minutas como la que se habla de haberse firmado en la Secretaría de Gobernación. Y esto tiene que ver con la ley. Yo no sé si recuerde usted esta vieja sentencia de la época colonial que decía, acátese pero no se cumpla. Esto tenía su razón de ser, ya que había leyes que de tan difícil o imposible aplicación, pues se decía, bueno, acátese pero no se cumpla, ante la imposibilidad evidente en aquellos años de hacer cumplir esa ley. Vamos a llamarle unas leyes difíciles o molestas, o simplemente leyes imposibles de hacerla cumplir. Esa cultura del acátese pero no se cumpla, que rigió 300 años de coloniaje en nuestro país, se pasó al México independiente y nos ha llegado a nuestros días. El acátese pero no se cumpla está más vigente que nunca. Las personas que saben de cómo se manejan las cosas de la ley en México, decían, afirmaban
y a quien los quisiera escuchar que eso iba a pasar con las leyes secundarias en materia educativa. Dicho de otra manera, se iban a acatar, pero no se iban a cumplir. Es más, se afirma, no solo se afirmaba, se afirma que no pocos gobernadores en ningún momento estarían dispuestos a enfrentar un conflicto de empezar a aplicar lo que esta legislación secundaria contiene. Más aún cuando hay un anuncio de que el gobierno federal absorberá la nómina total del magisterio en todo el país. En esas condiciones estamos, pues, ante el típico ejemplo de la cátese, pero no se cumple. Y los integrantes de la CENTE, reducidos ya en número, pero en calidad, siguen causando los mismos daños que al principio. Ellos dicen, aquí nos quedamos indefinidamente. Bueno, se preguntará usted, ¿dónde está la Secretaría de Educación Pública? ¿Dónde están los institutos educativos o las secretarías de educación estatal en cada una de las entidades federativas para, amparándose en la legislación secundaria recién aprobada por el Congreso, empiezan a despedir a aquellos profesores que hayan faltado más de 3 días consecutivos sin razón o sin causa justificada? Es evidente que hay un temor o un pánico a hacer valer la ley. Otra vez aparece ahí el fantasma, vivito y coleando, de la cátese pero no se cumpla. ¿Cuál va a ser la suerte que va a correr la reforma educativa? Lo vamos a ver en los próximos días. Usted también debe recordar que cuando se anunció el nombramiento del secretario de Educación, el licenciado Emilio Choaifet Chemor, muchos cantaron loas y dijeron hasta que va a llegar alguien que ponga orden en la secretaría. Un hombre que tiene una querella personal de hace algunos años con la maestra Elba Ester Gordillo Morales y además un hombre reputado como un hombre firme y un hombre propenso a decidir. ¿Qué pasó con esa decisión, con esa firmeza del licenciado Choaifet? Yo no dudo que siga teniendo este carácter, pero las pruebas de él brillan por su ausencia. Incluso hubo declaraciones que causaron críticas en algunos colegas de gabinete y en algunos actores políticos, donde señalaban que el secretario de Educación había sido rijoso. Yo, en lo personal, pienso que no. Simplemente estaba fungiendo muy bien con su papel y su obligación de hacer que la ley se respetara. ¿Qué tenemos varias semanas después? Otra vez el fantasma de la cátese, pero no se cumpla, que campea en el país entero sin obstáculo al frente. La CENTE, ¿cuánto se va a quedar aquí? Cuanto quiera. ¿Le llegarán algún día al precio que exige ahora para retirarse del Distrito Federal? Es muy posible. Pero si antes le dieron 15 millones y ahora le dan 150, pues pasado mañana van a exigir 350, 400, o los que quieran. Ellos han aprendido en los últimos 25, 30 años que cada vez que piden con un plantón para reforzar sus argumentos, el gobierno cede. Al ceder, se está generando un incentivo perverso para el siguiente plantón. Desde aquella minuta firmada con el gobernador Eladio Ramírez, estos años que han pasado han sido la mejor prueba de que la CENTE sabe cómo extraerle millonarios recursos al gobierno federal y a los gobiernos estatales sin dar absolutamente algo a cambio. Otra vez, probablemente le suene a usted a letanía, pero esa es la realidad. Acátese, pero no se cumpla. Si efectivamente, si en los hechos la reforma educativa se queda en ese viejo apotegma de acátese pero no se cumpla, puedo afirmarle a usted que el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto prácticamente estaría acabado. Si no puede el gobierno meter en cintura con la ley en la mano
a este grupúsculo de bandoleros, porque no son arriba del 5 o 6% del total de los maestros sindicalizados. Si no puede contra ese porcentaje mínimo, ¿cómo va a poder con los grandes problemas nacionales? ¿Qué le puedo decir yo que no sepa usted de la forma de proceder de estos grupos? Nada, la verdad. Todo lo ha visto usted hoy, ayer, anteayer. Plantón aquí, plantón en Oaxaca durante 5 o 6 meses, importándoles un comino si dañan a personas que tienen su changarrito, su mesita vendiendo artesanías en el centro de Oaxaca, o los chicles, los dulces. Eso es secundario para ellos. Han llegado al extremo de a un grupo de secuestradores exigir en sus planteamientos políticos que sean liberados. Es decir, todo se puede esperar de la gente. No seamos ingenuos, repito, todo se puede esperar. Lo único que no se debe esperar es la complacencia y el acátese pero no se cumpla de los gobiernos responsables de esto que pasa en el ámbito educativo. ¿De qué sirvió, se preguntará usted, la firma o la aprobación en el Congreso de la legislación secundaria? ¿Fue útil para algo? La verdad no, salvo para exhibir la debilidad y la cobardía de los funcionarios que temen utilizar los instrumentos que la ley les concede, les entrega, para hacer respetar la legalidad y la plena vigencia del Estado de Derecho. Hoy solamente nos queda a los que de manera directa estamos enfrentando los efectos de los plantones, marchas, sitiar embajadas, solamente nos queda simplemente esperar, esperar y esperar. Alguien dirá, bueno, vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe. El problema que es que en el caso de pedirle a la Virgencita del Tepeyac, hay dos soluciones. La solución técnica, que se nos vuelva a aparecer en el Cerro del Tepeyac. Y la solución milagrosa es que el gobierno haga cumplir la ley. Pero como sabemos, prefieren ellos mejor aquello que es muy cómodo y que ya se usaba en tiempos de la colonia: acátese, pero no se cumpla. Aguantemos pues a ver cuánto dura este suplicio del aguántese, del aguántese y del aguántese, porque el gobierno está en el acátese, acátese, pero jamás se cumpla. Muchas gracias por su atención y mañana lo espero con un comentario que va a tratar sobre la reciente elección en Alemania que ganó la canciller Angela Merkel y las enseñanzas importantes en lo político que tiene para nuestro país. Muchas gracias y recuerde, su día está completo si ve aquí en Excelsior TV Un Día con Ángel. Buenas noches.